tuve una infancia normal. Digamos que fue una poco convencional, pero no culpo a mi madre. Ella hizo lo mejor que pudo. La vida de una madre soltera es dura, sobre todo en los 80. Trabajaba muchísimo, así que Scott y yo, mi hermano mayor, no la veíamos mucho. No sé mucho de mi padre. Al parecer, se separaron cuando mi madre aún estaba embarazada de mí. Y por lo visto, las responsabilidades paternales eran demasiado para él. Scott me cuenta que mi padre le había dado una paliza a mi madre antes de cerrar la puerta de golpe por última vez. La mandó al hospital por una semana más o menos. No hablamos de él en casa, gracias al cielo. Era el otoño de 1989 cuando nos mudamos a Oakwood Heights, un complejo de apartamentos en decadencia financiado por una iniciativa gubernamental para personas con dificultades económicas. Como se imaginarán, era un lugar de mala muerte. Tirar dinero de los impuestos a un solo problema no lo soluciona. Supongo que aún no hemos aprendido. En fin, cuando me mudé a Heights, tenía unos 10 años. Scott debía tener unos 18 o 19. Nuestra vieja camioneta apenas pudo llegar al estacionamiento. El cacharro oxidado ya estaba desprendiendo humo. Salí de un salto al pavimento desgastado y agrietado. El frágil plástico de una aguja usada de una jeringa en el suelo se había roto bajo uno de mis zapatos viejos. Una patrulla pasaba a toda velocidad, con las sirenas a todo volumen. El ruido sordo del hip hop se mezclaba con el bullicio general de la ciudad, dando al aire a mi alrededor una electricidad excitante que me ponía nervioso. Una ráfaga gélida de viento otoñal atravesó mi enorme sudadera, con el brillante sol de la tarde que no me calentaba en absoluto. Miré hacia arriba, a esa monstruosidad enorme e imponente de edificio de departamentos. Me dio algo de vértigo, un ligero cosquilleo en la cabeza. Nunca había estado en una gran ciudad. Era el edificio más grande que había visto en mi vida. Oakwood Heights, nuestro nuevo hogar. No tardé mucho en bajar mis cosas del coche. No llevábamos demasiado. Cargué con toda mi fuerza 2 cajas apiladas, apenas pudiendo asomarme por encima mientras empujaba torpemente la puerta principal con el pie. El vacío vestíbulo emitía un tenue resplandor naranja bajo los pocos focos que no estaban fundidos. Las paredes estaban revestidas de un bronce que solo acentuaba la suciedad que cubría el lugar. Oí un grito ahogado desde algún lugar por encima de nosotros, y mi loca imaginación despertó todo tipo de escenas de pesadilla. Mi madre me sonrió y me puso una mano en el hombro para tranquilizarme. Me estremecí cuando ese gentil toque se volvió en un agarre más fuerte. Un hombre corpulento dobló la esquina. Su amplia sonrisa revelaba unos dientes demasiado rectos y blancos. Llevaba una camisa azul claro y esos pantalones de trabajo azul oscuro que harían que lo confundieras con un conserje. Tenía un bigote gris grande y espeso que colgaba bajo una nariz venosa y bulbosa. Las arrugas de su sonrisa le marcaban sus ojos color verde pálido. Sin embargo, esos ojos no reflejaban alegría, sino una especie de inteligencia calculadora. El contraste era inquietante. Debe ser la familia Evans, Dijo con una leve risita. No entendí qué le parecía tan gracioso, pero me permití no tomármelo personal. Al menos parecía agradable. Se pasó una mano por su espesa cabellera gris mientras nos observaba. ¿Y usted debe ser Francis Trumbull? La voz de mi madre sonaba rígida, con una formalidad forzada. Sus palabras, cortantes, sugerían que estaba acostumbrada a que se aprovecharan de ella. superintendente del edificio. Me declaro culpable. Su llave, señora. Su sonrisa se ensanchó de una forma en que podría doler y tenía un toque psicótico. Hizo una pequeña reverencia
extendiendo la mano y mostrando una desgastada llave de bronce con un grueso llavero de plástico colgando. Como ya hablamos, no tiene de qué preocuparse con la renta hasta el mes que viene. Una leve incomodidad cruzó el rostro de mi madre, desapareciendo tan rápido como había aparecido. Le asintió al señor Trumbull y metió la llave en su bolso andrajoso, girándose hacia el ascensor. Ay, le aconsejo que evite el 9º piso. Me temo que hay un problema terrible de moho. Tóxico, de hecho. No se usará en un buen rato. Nos dijo, alzando la voz. Subimos en ascensor al 12º piso. Había 16 pisos en total, contando esos botones de plástico grasientos. El 9 había sido arrancado a propósito, dejando un agujero negro y siniestro que parecía mirar a tu interior. Intenté ignorar la sensación de que este ascensor luchaba por soportar nuestro escaso peso, tambaleándose y chirriando al subir. La sonrisa de mi madre se desvaneció al apoyar una mano en la pared mugrienta. Un fuerte ding anunció nuestra llegada a nuestro piso. Nos tambaleamos tumultuosamente una última vez y nos detuvimos en seco. Las puertas se abrieron con un chirrido, revelando un pasillo con una alfombra gruesa. Esa misma moldura de bronce barata nos guiaba hacia nuestro nuevo hogar. El lugar no era genial, pero tampoco parecía ser tan horrible, al menos no desde la perspectiva de un niño de 10 años. Todo estuvo bien, al menos por un tiempo. Logré adaptarme bastante bien considerando todo. El constante sonido de las sirenas de la policía, los gritos ahogados, las risas, la música y las discusiones de los departamentos que nos rodeaban, incluso uno que otro disparo esporádico, dejaron de molestarme después de tanto tiempo. Hice un par de amigos en el colegio y todo iba tan bien como puede serlo para una familia monoparental en aquel pozo negro sumido en la pobreza. Eso fue hasta que Scott desapareció. Recordando todo, no he podido evitar reírme de mi ingenuidad. Scott no era solo un drogadicto, era un drogadicto común. Desaparecía por días. Scott salió a dar un paseo, decía mamá, y no volvíamos a hablar del tema. Unos días después, la puerta principal se abría para revelar a un Scott más delgado y pálido, con la boca ampollada, sin excusas ni explicaciones. Desprendía ese hedor empalagoso de la muerte, la pésima culminación de la mala higiene, las drogas fuertes y las noches sin dormir en la calle. A veces me preguntaba si no se consumiría a sí mismo por completo, sobre todo cerca del final. Aún recuerdo esa llaga enorme y supurante en el brazo que se tocaba distraídamente con dedos temblorosos y callosos. Esas ojeras que lucían cada vez más grandes cada vez que volvía a casa, y las marcas de moretones en sus brazos que se hacían cada vez un poco más grandes. La última vez que vi a Scott fue la noche en que mamá lo sorprendió robando dinero de su bolso. La cosa se puso fea. La policía apareció al poco tiempo. Le dijeron a Scott que saliera a dar un paseo y se calmara, y que volviera más tarde cuando se sintiera mejor. Salió furioso en medio de la noche, con la camisa rota y desgarrada colgando sobre su cuerpo demacrado y un fajo de billetes arrugados que eran de mi mamá todavía agarrados en su esquelético puño. Salí temprano de la escuela al día siguiente. Las noticias habían estado hablando de la ventisca que se avecinaba como si se tratara del mismísimo Armagedón. Subí las escaleras hasta nuestro piso de 2 en 2. Solía preferirlas sobre el frágil y descuidado elevador. Cuando llegué, me sorprendió encontrar a mi madre en casa, pues se suponía que debía estar en el trabajo. Estaba sentada en el sofá, mirando por nuestra única ventana, llenándola de humo de tabaco con una extraña calma. Sus ojos enrojecidos delataban una noche de insomnio, pero no había tristeza en ella. Creo que la gente solo tiene cierta dosis de tristeza antes de vaciarse por completo y quedar insensible al mundo. Y creo que mi madre estaba llegando a ese punto mucho antes de que Scott se fuera.
Él había sido la gota que había derramado el vaso. ¿Qué sucede?, le pregunté. Scott salió a dar un paseo, dijo, y no creo que regrese. Al día de hoy no sé cómo lo supo, pero supongo que fue intuición maternal. Me encogí de hombros y fui a mi habitación. No me enorgullece admitirlo, pero Scott no resultó ser significativo para mí. Nunca estaba. Siempre me prometía llevarme a un partido de béisbol o al cine, pero siempre fallaba. Terminaba saliendo a dar un paseo. Volví a casa unos días después con esa mirada distante y muerta. Sus ojos vidriosos incapaces de concentrarse en nada. Sus pupilas, muy pequeñas, me miraban con extrañeza antes de que su lengua letargada murmurara alguna disculpa irrelevante. Y luego dormía durante las siguientes 13 horas más o menos. Y eso se volvía a repetir. No tardó mucho en correr la voz por la escuela sobre la desaparición de Scott. Y los rumores pronto se convirtieron en burlas. Todos sabían que Scott era un drogadicto. Un día Jeremy, ese pequeño estúpido y presumido de un año mayor al mío, me confrontó en la entrada de la escuela. Scott se ha mudado al 9º piso, dijo con una mueca de desprecio. ¿Qué quieres decir?, le pregunté, apretando los puños de forma temblorosa. Ya sabía la respuesta. Había una estúpida leyenda urbana sobre Oakwood Heights y su 9º piso, probablemente iniciada por otro chico que vive en el edificio. Era una tontería. Todos los drogadictos acaban en el 9º piso. Ahí es donde van a morir. Su risa burlona sobrepasó mis límites. No recuerdo cómo, pero uno de mis puños apretados impactó en la mandíbula de Jeremy. Eso fue lo último que mi mente registró antes de que me diera una paliza. A los dos nos suspendieron del colegio, a Jeremy y a mí. Mamá apenas oyó mis excusas mientras bebía su brandy de la tarde, mirando fijamente por esa ventana miserable que ofrecía una vista del estacionamiento medio lleno. Ella asentía con la misma mirada distante. Empezaba a recordarme a Scott. Durante los siguientes días, las palabras de Jeremy resonaron en mi cabeza. Scott se ha mudado al 9º piso. Siempre había tenido una imaginación muy fuerte, y aquellas palabras comenzaron a afectarme. Empecé a obsesionarme con ese piso, con su misterio. La idea del moho tóxico del que nos habían advertido me aterrorizaba, pero mi curiosidad empezaba a superar mi buen juicio, como suele ocurrir con los niños de 10 años. Esa misma noche bajé sigilosamente por una escalera oscura. El edificio a mi alrededor seguía tan lleno de ruidos como siempre. Portazos, gente gritando, música a todo volumen. El bullicio constante de Oakwood Heights se había vuelto tan habitual que casi ni lo percibía. Me detuve ante un par de grandes puertas metálicas cerradas por dentro, con un enorme 9 blanco pintado. Un pequeño cartel de prohibido el paso colgaba en el centro, con una pequeña y elegante calavera y huesos cruzados por debajo. Las puertas no dejaban entrever lo que había más allá. Pegué la oreja al frío acero y escuché silencio. Frustrado, volví al apartamento. Mamá roncaba fuertemente, desparramada nuevamente en el sofá. Pensé en el botón del número 9 que faltaba en el ascensor, en ese agujero negro como una herida abierta. De repente tuve una idea. Tomé un lápiz con la mano dolorida y me dirigí al ascensor. Tenía un ojo medio cerrado por la hinchazón y me dolía muchísimo, pero lo ignoré. Apreté con determinación el botón de bajar y arrastré los pies con impaciencia entre los crujidos del viejo ascensor. Una mezcla de emoción y ansiedad me invadió las entrañas mientras las puertas se abrían con un fuerte chirrido. El agujero negro donde debía estar el botón del 9 llamaba mi atención.
dándome escalofríos. Introduje el lápiz ahí, presionando con fuerza. Al principio no pasó nada. El ascensor simplemente permaneció inactivo. Frustrado, presioné un poco más fuerte y finalmente escuché un sonido satisfactorio. Las puertas del ascensor se cerraron mientras bajaba. No fue hasta que bajé del 10º piso que me di cuenta. ¿Y si el señor Trumbull decía la verdad sobre el moho? A los 10 años no sabía qué era el moho tóxico, pero sonaba bastante serio. Desde luego no estaba listo para morir, pero era demasiado tarde para volver atrás. Me armé de valor, apreté los dientes y esperé. Las puertas parecieron abrirse en cámara lenta. Lo primero que me impactó fue el penetrante olor a desinfectante. Olía a hospital. Una luz fluorescente blanca y brillante se reflejaba en un suelo impecable. Era extraño. Todos los pisos de The Heights tenían la misma alfombra roja, gruesa y fea. Sentí como si me hubiera teletransportado a un edificio completamente diferente. Lo razoné con un poco de nervios. Si realmente hubiera un problema de moho, probablemente habrían quitado la alfombra y limpiado todo a fondo. Olfateé en el aire. No estaba seguro de a qué olía el moho tóxico, pero no creí detectar algo malo. Me permití calmarme solo un poco. Entonces lo escuché. Justo al doblar la esquina, al final del pasillo, alguien tarareaba una melodía suave, apenas audible. Me arrastré por el suelo, pero uno de mis zapatos me delató con un chirrido estremecedor. El corazón casi se me sale. Fue entonces cuando me di cuenta de lo terriblemente silencioso que estaba todo. El zumbido general del tráfico, las sirenas a lo lejos, las risas y la música de los departamentos contiguos. Todo parecía estar ausente. Era un silencio absoluto. Presioné la pared a mi lado con uno de mis dedos. Al parecer, se habían hundido un poco. Era suave, seguramente lo que causaba que no fluyera el sonido con normalidad. Con ello, un escalofrío me recorrió la espalda. Algo andaba muy mal ahí. La sensación cesó de pronto. Pasos. La sangre me subió a la cabeza mientras regresaba al ascensor tan silenciosa y rápidamente como pude. Con un andar torpe, entre caminar de puntillas y trotar. Me desesperé al ver una placa de acero que cubría los botones para subir y bajar con una cerradura en el centro. Me quedé mirando las puertas metálicas del ascensor un rato, con mi mente frenética, luchando por mantener mi cordura intacta mientras el terror me llenaba el estómago. Los pasos se acercaban, el corazón me latía con fuerza y mi cerebro le gritaba a mis piernas que corrieran. Y finalmente obedecieron. Salí del ascensor y empecé a tirar de los pomos de las puertas de los supuestos departamentos a ambos lados del pasillo. Las 2 primeras estaban cerradas. De pronto, vi un pie salir desde una de las esquinas. Alguien venía. Un segundo más y me atraparían. La tercera puerta que probé estaba, afortunadamente, sin llave. Me sumergí en la oscuridad del apartamento, cerrándola con el máximo cuidado. Estaba completamente oscuro en esa habitación. Respiré con calma lo mejor que pude, tragando saliva contra las ganas de vomitar mientras la sangre me golpeaba los tímpanos. Me quedé de pie en esa oscuridad absoluta, esperando. Se me erizó el vello de la nuca. La adrenalina me subía a la sangre sin control. Respiraba tan fuerte que estaba seguro de quienquiera que estuviera en el pasillo me oiría, hasta que decidí contener la respiración por completo.
Esa respiración ruidosa y áspera no era mía. Algo estaba encerrado en esa habitación conmigo. Una mano fría y húmeda me tocó el hombro. Lo sentí como un trozo de carne cruda y helada. Grité, arremetiendo con brazos y piernas contra cualquier criatura que me acechara en esa maldita oscuridad. Un hedor dulzón y nauseabundo me hizo cosquillas en la nariz. El hedor de un cuerpo sin lavar y un consumo excesivo de drogas. Olía a Scott. La puerta se abrió de golpe. Una luz intensa cegó por completo el único ojo que Jeremy no me había golpeado con el puño. El señor Trumbull aún vestía su camisa azul pálido y sus pantalones oscuros de trabajo de siempre. Solo que ahora un delantal de cuero negro le colgaba del cuello. Manchas húmedas de sangre se reflejaban a la luz sobre su cabeza. Me miró con extrañeza. No parecía enfadado, más bien curioso, intrigado. Fue horrible. Te dije que no vinieras aquí, susurró mientras me agarraba la camisa y me sacaba de la habitación. Deseé no haber mirado atrás antes de que cerrara la puerta de golpe, pero lo hice. La luz del pasillo se filtró por aquel oscuro departamento, lo suficiente como para iluminar a aquella criatura. Parecía que alguna vez había sido humano, pero no podía estar seguro. Venas azules se remolinaban y entrecruzaban sobre una carne gruesa y blanca. Ambas piernas habían sido amputadas toscamente, con un taparrabos mugriento colgando entre sus muñones. Se arrastraba por el suelo con 6 o 7 brazos como un insecto. Brazos que habían sido unidos quirúrgicamente a su repugnante torso. Un trozo de carne colgada, estirada y morada había sido cosida sobre su boca, y el tejido que ya había cicatrizado lo sellaba. 2 fosas nasales negras aspiraban aire, mientras que chorros de mocos se balanceaban perezosamente bajo su barbilla, como si se tratara del péndulo de un reloj. Mechones de largo cabello negro colgaban de un cuero cabelludo descamado y plagado de viruela. Sus ojos nublados y lechosos estaban completamente blancos, testimonio de una vida en la oscuridad. El señor Trumbull le lanzó una mirada asesina a la bestia, y ésta se escabulló hacia las sombras más profundas de su celda. Cerró la puerta de golpe, dándole un buen tirón para asegurarse de que estuviera cerrada. Ay, ¿qué voy a hacer contigo?, negó con la cabeza con tristeza, mientras me arrastraba por el pasillo en dirección a donde había venido. Lamentos espantosos y gritos confusos y furiosos a ambos lados del pasillo llenaron mis oídos. Golpes furiosos y arañazos frenéticos sacudían cada puerta del departamento en su marco. El caos auditivo era frenético. ¡Los estás molestando!, gritó el señor Trumbull por encima de mis gritos de horror. No me había dado cuenta de que había estado gritando mientras me arrastraba por aquella casa de los horrores. Me sacudió con fuerza. ¡Cállate! ¡No se lo diré a nadie! Grité, con lágrimas corriendo por mi rostro. ¡Por favor, déjeme ir a casa! Mis piernas flácidas e inútiles se arrastraban por el piso, con mis zapatos chirriando suavemente. Sentí un calor emerger por mi entrepierna, y mi mente poco a poco comprendió que me había orinado encima. Cuando llegamos al final del pasillo, me arrojó a una habitación iluminada, una especie de oficina.
Caí en posición fetal, demasiado aterrorizado como para abrir mi ojo sano. Me quedé ahí tendido durante lo que parecieron varios minutos. Siéntate. Dijo el señor Trumbull, con las comisuras de los labios extendidas por la diversión. Abrí un ojo y miré nerviosamente a mi alrededor. Montones de papeles estaban ordenados sobre un escritorio. Una enorme pizarra ocupaba casi toda la pared del fondo, con todo tipo de fórmulas científicas y diagramas biológicos escritos y dibujados con una mano apresurada y ansiosa. Varias esposas metálicas yacían en el borde del escritorio, algunas aún manchadas con sangre seca. El señor Trumbull señaló una silla de plástico frente a su escritorio, juntó las manos y apoyó la barbilla en ellas. Su largo bigote era manipulado entre sus dedos. Me miró con esos ojos verde pálido. Intenté hacer lo que me pedía, pero mis piernas traidoras cedieron y me desplomé de nuevo en el suelo. Todos son adictos, chico. Unos asquerosos degenerados a los que intento ayudar. Me quedé mirándolo fijamente. Intento que sus vidas tengan sentido, ¿no lo ves? Seguí mirando, intentando formular alguna súplica o exigencia. Cualquier cosa. Mira. Se levantó con un gruñido, apretándose las manos contra la espalda baja. Ese desafortunado percance con señaló hacia el pasillo. aquel hombre que viste hace un momento. Negó con la cabeza, con tristeza. Parecía muy prometedor, hasta que una infección le arrebató las piernas. Su cuerpo no aceptó mis experimentos como esperaba. Ya veo. Las palabras apenas salieron de mi seca garganta. Entiendo lo que hace. Es alguien bueno, pero me tengo que ir a casa. Algo en esos ojos verdes me detuvo y me quedé paralizado. Había algo mucho más allá de la sociopatía en aquellos ojos, algo que trascendía en el ámbito de la enfermedad mental. Este hombre era completamente malvado y muy peligroso. ¿Qué voy a hacer contigo?, preguntó, mirando hacia arriba, cerrando los ojos y frotándoselos con los dedos. ¿Sabes por qué me encanta trabajar con adictos, chico? La policía no los busca. No resulta sospechoso. Solo se van de sus casas como hacía tu hermano Scott. Suspiró profundamente. Tú, en cambio, vas a causar problemas, dolores de cabeza. Vas a llamar la atención innecesariamente sobre este edificio. Al día de hoy, no sé de dónde saqué el coraje. Su mención de Scott despertó algo dentro de mí, algo más allá de la rabia, más profundo que la ira. Podía imaginar lo que quedaba de lo que solía ser mi hermano, encerrado en la oscuridad de una de esas oscuras paredes, con su cuerpo mutilado hasta quedar irreconocible. Una rabia estalló en lo más profundo de mí. Aproveché la oportunidad que me dio el señor Trumbull con sus ojos cerrados. Tomé unas de las esposas del escritorio tan rápido y silenciosamente como pude. Aún se tallaba los ojos y los lagrimales cuando le puse una de las esposas metálicas en la muñeca y la otra en una barra metálica fijada al escritorio con la misma rapidez. Abrió los ojos de golpe y arqueó las cejas con una expresión cómica de sorpresa. Espera, Dijo. hablemos. No le di oportunidad de decir nada más.
Salí corriendo de aquella miserable oficina tan rápido como me permitieron las piernas, resbalando en los azulejos. Corrí por el pasillo con unas tintineantes llaves que ni siquiera recordaba haber tomado. Revisaba las numerosas llaves tratando de lidiar con la incomodidad de mis pantalones mojados. No tardé mucho en encontrar la llave para abrir el panel del elevador. Apreté el botón de subir y, con un crujido, el ascensor comenzó su larga subida hasta donde yo me encontraba, desde algún lugar en las corruptas entrañas de aquel edificio olvidado por Dios. Esperé impaciente entre los aullidos, bufidos y gruñidos que provenían de las puertas cerradas de los departamentos de aquel lugar. Mi vejiga estaba vacía, y esa había sido la única razón por la que no me había vuelto a orinar. He repetido la siguiente parte tantas veces en mi mente que no estoy seguro de si realmente ocurrió de aquella manera. Creo que sí, o al menos me gustaría creerlo. Mientras el ascensor llegaba al 9º piso para recogerme, corrí de vuelta por el pasillo y empecé a abrir puertas, una tras otra, hasta llegar de nueva cuenta al ascensor. Oía las puertas crujir lentamente al abrirse, con gemidos y quejidos procediendo de aquellos horrores olvidados en la oscuridad. No miré hacia atrás mientras corría por el suelo blanco, abriendo una puerta tras otra. Las puertas del ascensor se abrieron justo cuando terminé. Salté dentro y pulsé todos los botones. Me daba igual a qué piso me llevara, siempre y cuando no fuera al 9º. No fue hasta que las puertas empezaron a cerrarse que oí gritar al señor Trumbull. Sonreí. Nunca le conté a nadie lo sucedido. La desaparición del señor Trumbull fue investigada con pereza por un departamento de policía con pocos elementos y sobrecargado de trabajo. Y finalmente se cerró la investigación con hallazgos inconclusos e incongruentes. Oakwood Heights encontró un nuevo superintendente de edificios, un vecino que trabajaba como portero en una docena de propiedades de la ciudad y casi nunca pasaba por aquí. Se enteró del moho tóxico por algunos de los inquilinos y, sin darle importancia, prometió encargarse del asunto. Pero nunca lo hizo. No sé por qué, pero volví al 9º piso un par de meses después. Había estado obsesionado con el señor Trumbull y con sus monstruos, y una pregunta me carcomía la mente como un cáncer. ¿Por qué? Había escondido sus llaves en una caja de zapatos en mi armario al fondo. Esta vez subí las escaleras. Aquellas pesadas puertas verdes se abrieron lentamente hacia adentro y me recibió un escenario en ruinas, rodeado de muerte en descomposición. El potente hedor de todo aquello me dejó sin aliento. Era palpable. Me lloraban los ojos y me ardían las fosas nasales. Las terribles monstruosidades del señor Trumbull aparentemente habían muerto de hambre. Parecía como si se hubieran estado devorando entre sí hasta su final. Caminé entre la carnicería que se extendía ante mí, con los restos de sus experimentos esparcidos por el suelo y a media descomposición. Me dirigí a su oficina, pasando por encima del cadáver demacrado de una mujer con innumerables ojos sin vida que le sobresalían de la frente, con mechones de piel revelando el brillante cráneo blanco que se escondía por debajo. Casi tropecé con un joven cuyos tentáculos gordos y viscosos le salían desde los omóplatos. Lo que más me impactó no fueron estas abominaciones inhumanas tendidas en el suelo, sino mi insensibilidad ante todo esto. No me repugnaba, no me daba asco, solo me intrigaba. Sentía curiosidad, y eso me aterrorizaba. El señor Trumbull
era un hombre muy organizado. Sus archivos eran fáciles de encontrar. Una mano flácida y muerta aún estaba sujeta a unas esposas. Lo único que quedaba de él en este mundo. Empecé a hojear sus papeles sin entender mucho de lo que leía, pero una siniestra curiosidad empezó a florecer en mi interior. Tomé sus archivos, todos, y cerré el 9º piso tras unas puertas metálicas. Escondí los papeles en mi habitación y comencé a estudiarlos todas las noches. La curiosidad y el entusiasmo se arraigaron, corriendo por mis venas como un veneno. No sé si había estado enfermo de la cabeza todo este tiempo, o si había sido la culminación de una infancia traumática y la pérdida de mi hermano. Fuera lo que fuera, las notas del señor Trumbull me cambiaron. Jeremy había sido mi primer inquilino en el 9º piso, cuando apenas cursaba 2º de preparatoria. Por mucho que lo odiara, me enseñó mucho, y por eso le estoy agradecido. Limpiar el desastre que había dejado años atrás no había sido tan difícil como se podría pensar. Solo me llevó un par de días y unos cuantos litros de lejía. Esas paredes insonorizadas habían sido instaladas y puestas con tanto esmero que ni siquiera el hedor a podrido se impregnaba en las plantas adyacentes. El 9º piso seguía siendo mi pequeño secreto. Soy un poco más reservado que el señor Trumbull y elijo mis experimentos con más cuidado que él. Sea como sea, me enseñó casi todo lo que sé, y estos influyen directamente en lo que ahora estoy construyendo, en lo que estoy creando. Sigo revisando sus notas, descubriendo nuevas perspectivas y horizontes constantemente. Era un genio, y a veces me arrepiento de haberlo matado. Solo puedo imaginar lo maravilloso que hubiera sido tenerlo como maestro. Cuando cumplí 18, me contrataron como superintendente de Oakwood Heights, y he trabajado ahí desde entonces. No pagan bien, pero es un trabajo extremadamente gratificante.